Hola amigos del canal, ¿qué tal? Espero que todo bien. Como siempre, dar las gracias a la gente que se suscribe a este canal y a la gente que aprieta el botón de al lado de suscribirse, el del símbolo de la campanita, para que YouTube notifique de cuando se suben nuevos vídeos, porque si no, YouTube no avisa de cuando hay nuevos vídeos. Vamos con un vídeo un poco sobre el tema de las podas, ya que hay varias personas que me preguntan cómo se pueden tener los árboles más pequeños y tal. En este vídeo el tema de perdón, el tema del despunte no lo llevo tanto. Aquí lo que he hecho es simplemente pues aireación a los árboles. Estos árboles no están muy bien, son unas huertas que están en un poquito más altura y tengo algunos problemas, como ya lo he dicho, en el tema del riego. A veces no le cuesta más, no llega tanta agua y todo eso. A ver si voy resolviendo todos estos problemas. Si no pasa nada, lo resolveré pronto. Y nada, estamos viendo aquí unas imágenes de unos arbolitos de una huerta que tengo. Y vamos a ver ahora estamos viendo después de hacer una pequeña poda. ¿Qué hemos hecho aquí? Hemos sacado algunas ramas centrales para que el árbol tenga más entrada de luz, más entrada de aire y que no haya ramas tocando el suelo. ¿Qué conseguimos con esto? Lo que acabo de decir, más entrada de luz, más entrada de aire, menos plagas, más fácil manejo de recogida de fruta, más fácil para hacer las fumigaciones foliares, todas estas cosas, ¿no? Entonces, acordémonos aquí estamos viendo, más o menos, no es tan difícil realizar las podas. Y acordémonos que las podas las podemos realizar en cualquier época del año, claro, no vas a quitar una rama que tenga fruta, obviamente. Por ejemplo, ahora es el momento donde se realiza, por ejemplo aquí en Canarias, en España, como tenemos las estaciones marcadas, pues ahora sería el momento justo después sería un buen momento para hacer una poda un poquito más fuerte, por así decirla, ¿no? Pero después, a lo largo de todo el año, siempre vamos sacando ramas. Eso es el concepto que quiero que os quedéis con eso. Que no es que se haga una poda al año y ya está, sino siempre durante todo el año vamos sacando alguna que otra rama, porque ahora en primavera, ¿veis ya cómo van los pequeños nuevos brotes? Que ahora en verano hay que despuntar por arriba para cortar el crecimiento hacia arriba, hacia el cielo, para que el árbol lo va a hacer para que las ramas de laterales, de los lados, cojan más fuerza. Le cortamos el crecimiento para arriba y las ramas laterales cogen más fuerza. Entonces eso, más que nada, para que os quedéis con el concepto. Ahí estamos viendo cómo he hecho como ventanas, por así decirlo, para que pase el aire de lado a lado del árbol y que entre el aire, que entre la luz. Todo esto hace que el árbol esté más sano. No tiene que gastar tanta energía en tanta rama. Tampoco podemos hacer una poda demasiado radical. O sea, más o menos hay que mantener un equilibrio. Ahora lo vamos a ver mejor en un árbol. Ese árbol está un poquito mal. También decir, creo que voy a sacar un vídeo porque hay gente que está un poco preocupada. Que hay árboles, si tú, por ejemplo, estos árboles que han sufrido un poco más, lo que acabamos de ver antes, que han sufrido un poco más por el tema de que tengo un problemilla ahí con el agua, están un poquito peor. Ahora, en esta época de estrés, es normal que pierdan hojas en las plantas de aguacate. O sea, que tampoco nos llevemos las manos a la cabeza porque es una época de ahora de que se le caen bastante hojas a las plantas de aguacate. Sobre todo a las plantas que tienen algún que otro problemilla. Pero esto no quiere decir que se vayan a morir. Hay que tener cuidado, hay que seguir fertilizando bien y todo esto. Bueno, que me desvío del vídeo. Aquí estamos viendo un árbol que no lo he podado y ahora en breve vamos a ver cómo le he sacado algunas ramas para que no esté para que no tenga tanta rama y haya más entrada de aire, más entrada de luz. Ahora lo vamos a ver, ahí lo estamos viendo cómo tiene, tampoco está tan mal, pero sí para mi gusto tiene demasiada rama. Para mi gusto no, es así, por lo que he leído y todo lo que me he informado.
Y ahí estamos viendo lo que le he sacado. Tampoco le he sacado una barbaridad, sino simplemente es, desde que le saques un par de ramas por el centro y alguna rama que se entrecruzan entre ellas. Ahí estamos viendo cómo hay también una ventana de aire de lado a lado del árbol para que circule el aire. Y esto lo que consigue es eso, más entrada de luz, menos plagas. La energía se va a ir, en vez de tener tanta rama, la energía de la planta se va a ir hacia esas nuevas plantas y hacia esas otras ramas. Y si esas ramas tienen flor, tienen fruta, en consecuencia esa flor seguramente va a tener un mayor cuajado, va a tener menor aborto, porque tiene más energía la planta para esas ramas. No tiene, en vez de tener 20 ramas, tiene 10. Tampoco podemos dejar la planta muy pelada, muy sin hojas, tiene que haber un equilibrio, ¿vale? Ahí estamos viendo más o menos las imágenes, más o menos así, que haya un equilibrio entre ramas, hojas y flores, pero siempre tiene que haber una aireación, y siempre en el árbol de aguacate tenemos que ir realizando algunas podas para eso, para que no esté el árbol siempre muy tupido de ramas, porque si lo tenemos con muchas ramas que se están entrecruzando entre ellas, mucha oscuridad dentro de la planta, todas estas cosas, aparte de que es demasiada energía para la planta, en esas ramas que muchas ni te van a producir fruta, aparte de eso, la acumulación de plagas y todos estos problemas que tenemos, ¿no? Entonces hay que podar nuestros aguacates. Siempre en un equilibrio. Tampoco, como digo, tampoco dejar la planta con 2 ramas nada más. No. La planta tiene que tener sus 4 ejes principales, norte, sur, este y oeste. Y que haya una formación de eso, ¿no? Circular así, con sus ramas y su tamaño y todo esto. Pero con centros un poco abiertos para que entre la luz y eso. Tampoco queremos ramas tocando el suelo, todas estas cosas, ¿no? Voy a grabar otro vídeo sobre el tema de las podas, seguiré explicando un poquito para que lo veáis en unos árboles que tengo más grandes que también tienen falta de hacerle una pequeña poda. Yo siempre al final de cogerlo, yo ya coseché toda la fruta, ya la coseché. Entonces por eso estoy realizando esta pequeña poda. Aprovechar ahora el momento. Y nada, espero que les haya gustado el vídeo. Para cualquier cosa, ya sabéis que tenéis, bueno, si no, la gente que se ha suscrito nueva, hay un número de WhatsApp en la descripción del vídeo. Para la gente que se está iniciando en esto del cultivo del aguacate, si quiere que lo asesore un poco sobre temas de abono o sobre poda también, pues eso, que hay un número de teléfono, me podéis escribir por el WhatsApp sin compromiso, es por precio económico. Estoy dando las consultas eso por un precio económico y eso. Espero que les haya gustado el vídeo y que dentro de unos días voy a grabar otro vídeo también de unas podas en unos árboles un poquito más de mayor tamaño. Espero que les haya gustado el vídeo y un saludo.